Imagina ser dueño de un territorio que es más grande que tu propio país y tener que construir todo desde cero sin ninguna ayuda. Muchos donatarios de las capitanías hereditarias de Brasil tuvieron que enfrentar esta realidad al recibir grandes tierras del rey de Portugal. Enfrentaron hambre, motines, caníbales y naufragios, por lo que solo 2 de las 15 capitanías prosperaron. ¿Cuál fue pues entonces el destino de las otras 13? ¿Cómo murieron cada uno de los donatarios de Brasil? ¿Qué hubo detrás de cada uno de los fracasos para establecerse en sus capitanías? Hoy hablaremos sobre las capitanías fallidas en el Brasil portugués, y cómo nobles portugueses terminaron devorados por el mar, por intrigas y por nativos, en el intento de ocupar Brasil. Para entender por qué tantas capitanías fracasaron, primero es necesario entender por qué fueron creadas. En el siglo XVI, Portugal gastó gran parte de sus recursos humanos en un viaje a la India en busca de especias. Las especias se usaban principalmente como medicinas y no solo como condimentos. Hasta hoy se usa la canela, por ejemplo, para aliviar dolores. Imagínate, en esa época la medicina no era tan avanzada. La carrera de la India era casi como una industria farmacéutica flotante, y en algunos lugares gramos de especias valían casi lo mismo que gramos de oro. Pero con eso, Brasil, de tamaño colosal, queda prácticamente desprotegido. Y era frecuente que franceses e incluso ingleses pasearan libremente por la costa del territorio explorando el pau-brasil. Así, el rey de Portugal veía cómo el territorio caía cada día más en manos de potencias extranjeras. Esto al mismo tiempo que Portugal contaba con una población diminuta de apenas 1 millón de habitantes. Y por más que Don Juan enviara expediciones de guardacostas para apresar barcos extranjeros en la costa, no era suficiente. Era necesario ocupar territorio. En ese momento, Don Juan III decide ocupar Brasil, replicando el exitoso modelo de capitanías hereditarias usado en otras islas portuguesas. Ese modelo consistía en subdividir el territorio y entregarlo en manos de capitanes que comandarían esa porción de tierra y luego podrían subdividirla en sesmarías. Así, seguirían subdividiendo y entregando tierras a nobles e hidalgos del reino, casi como un sistema feudal. Por medio de este sistema de capitanías, el rey de Portugal planeaba finalmente ocupar Brasil, y dejaba esa tarea en manos de la nobleza portuguesa. De esta forma, un noble que recibía una capitanía del rey lo tenía todo y a la vez nada. De la noche a la mañana, un simple noble portugués que administraba unos pocos castillos y villas, recibía territorios más grandes que el propio Portugal y que muchos reinos de Europa, y que podría gobernar en nombre del rey. Pero por otro lado, tan grandes como esas extensiones de tierra eran sus responsabilidades. Los donatarios tenían que organizar con sus propios recursos expediciones con barcos, hombres, provisiones, salarios y caballos para cruzar el océano y fundar ciudades en medio de un terreno hostil, tropical, caluroso y con miles de nativos hostiles en el interior de la selva. Realmente era una tarea colosal. Recibir ese regalo de Don Juan III era al mismo tiempo una bendición y una especie de maldición. 3 donatarios unieron fuerzas para enfrentar el desafío de ocupar el norte de Brasil. Al frente de esa empresa estaba Juan de Barros, un hombre culto, autor gramático y considerado el primer gran historiador portugués. Juan y Aires da Cunha recibieron 2 franjas de tierra, la capitanía de Río Grande y la primera sección de Maranhão, en la frontera con Castilla, cerca de la desembocadura del Amazonas. Y para cumplir con la misión de ocupar 2 territorios distintos y distantes, él se asoció con 2 donatarios vecinos de capitanía, Aires da Cunha y Fernán Álvarez de Andrade, en una especie de consorcio de colonización. Las 3 capitanías estaban una al lado de la otra, separadas solo por la de Ceará, lo que hacía que la asociación fuera muy estratégica. Como Juan era muy rico e influyente y tenía muchos cargos en la corona, él patrocinaría gran parte de la expedición, y los otros tomarían posesión de los territorios y desarrollarían las capitanías, incluso las de Juan, cuyos hijos también embarcarían en el viaje. Y así él pasó un año entero preparando una expedición colosal. Barcos, hombres, armas, provisiones y caballos
todo financiado enteramente de su propio bolsillo. Y la expedición organizada por él en 1535 era grandiosa, con un mini ejército rumbo al Nuevo Mundo. Su armada tenía 10 barcos y 900 hombres, incluyendo 113 de caballería. En esa expedición, 2 donatarios fundaron ciudades y fortalezas en el norte de Brasil, en Río Grande y Maranhão. Pero al llegar a la costa de Río Grande do Norte, en Cabo São Roque, una tormenta golpeó la flota. Y con eso, el barco en el que estaba el donatario Aires da Cunha naufragó y el donatario terminó muriendo. Otro barco se perdió y quedó a la deriva hasta que marineros españoles lo hallaron y lo llevaron a Santo Domingo en el Caribe. Y así, solo 8 barcos llegaron a Maranhão y allí fundaron una villa llamada Nazaré, bajo el mando del donatario Fernão Álvares de Andrade y también de los hijos de João de Barros. Juan de Barros, en Portugal, pagó por la vida de todos los muertos en el naufragio y mantuvo pensiones para los huérfanos y viudas de todos los que murieron en esa expedición fallida. Pero ese no sería el único final trágico que involucraría a donatarios. Antonio Cardoso de Barros, de la Capitanía de Ceará, también tuvo mala suerte. Los registros muestran que él llegó a Brasil en 1549, un año después del gobierno general, y estuvo más de 19 años sin visitar su capitanía. Y cuando vino a Brasil, en vez de ir a Ceará, en realidad habría ido a Salvador, más preocupado por su cargo como tesorero que por las tierras que tenía derecho a reclamar en el litoral de Ceará. Sin embargo, después de muchas desavenencias con el gobernador Duarte da Costa, decidió regresar con el obispo Sardiña a Portugal para reclamar ante el rey sobre la conducta del gobernador. Pero termina sufriendo un naufragio en la costa de Alagoas. Y, logrando refugiarse en la playa, tanto él como el obispo fueron asesinados y devorados por los indígenas caetés, que eran caníbales. De acuerdo con el barón de Estudas, en 1614 se encontraron ruinas de una casa de cal y piedra al estilo europeo, en la localidad de Camusim, en Ceará, lo que indica un probable intento europeo de establecerse allí. Pero de acuerdo con el renombrado historiador cearense, no se puede afirmar que haya sido de Antonio Cardoso, ya que aunque navegó por la costa del nordeste, él no mencionó haber desembarcado en la capitanía. Y Antonio no sería el único donatario devorado por nativos. En la Bahía de Todos los Santos, el donatario y noble Francisco Pereira Coutinho fundó el Arraial do Pereira, que también con el tiempo tuvo que ser abandonado debido a conflictos con los nativos. Francisco, apodado Rusticão, tuvo varios conflictos con los indígenas por su carácter rudo y rústico. El padre Juan Becerra, al percatarse del desastre de la capitanía y la decadencia del gobernador, presentó un decreto falso que lo destituía del mando de la capitanía. Y así, todos abandonaron el asentamiento y se fueron a vivir con el náufrago Caramuru y su tribu. Sin embargo, un año después, cuando intentó ir a Portugal, su embarcación fue dañada por los arrecifes al sur de Itaparica. Cuando la embarcación naufragó, el donatario llegó a la costa donde los indígenas pinambás lo capturaron, inmovilizaron y ejecutaron. Todo eso para luego ser devorado en un ritual antropofágico. Otra capitanía que fracasó fue la de Perocampo Turiño, donatario de la capitanía de Porto Seguro. Curiosamente, esa capitanía no cayó por nativos o náufragos, sino por culpa del capitán. Al llegar a las playas con más de 600 hombres, el donatario exigió trabajo constante y pronto se mostró como un gran blasfemador. No respetaba los días santos, exigía trabajar los domingos y no consideraba la posición social de nadie. Precisamente por eso terminó siendo denunciado a la Inquisición, recibiendo una pena leve del tribunal. El desacuerdo con los colonos impidió que su capitanía prosperara. Otro capitán fue Jorge Figueiredo Correia, quien se quedó con la capitanía de Ilhéus. El donatario, siendo un noble que amaba el ambiente palaciego, nunca llegó a ir ni a asumir su capitanía en Brasil, pero envió al castellano Francisco Romero para administrar el territorio y fundar una villa que se llamaría São Jorge de Ilhéus. Y la capitanía comenzó a prosperar enormemente en sus inicios gracias a la excelente administración de Romero.
quien distribuyó sesmarias a hombres muy competentes, entre ellos el futuro gobernador Mem de Sam y también a Fernão Álvares de Andrade, quien tras sobrevivir al naufragio de Maranhão, vio en Ilhéus la oportunidad de construir un ingenio en un lugar donde la caña de azúcar prosperaba. Y poco a poco, Ilhéus ya estaba llena de ingenios productivos con el exitoso cultivo de la caña de azúcar. Sin embargo, la capitanía sería totalmente arrasada después de una guerra con los indios aimorés, quienes destruyeron todo. La capitanía se abandonó tras la guerra con los indios, con todos los ingenios y construcciones presentes allí dejados atrás. Pero una de las historias más dramáticas de capitanes fue la de Espírito Santo, bajo el mando de Vasco Fernández Coutinho. Vasco fue un capitán prominente que reunió a una tropa de nobles y desterrados para intentar fundar en Brasil una capitanía. En Brasil intentó integrarse con los nativos como pudo, adquirió el hábito de fumar y otras costumbres indígenas, y con eso terminó siendo excomulgado por el obispo Sardiña, quien murió devorado junto con el donatario de Ceará. Vasco luchó contra tribus hostiles, fundó pueblos, pero la capitanía cayó en desgracia por la insubordinación de sus propios hombres. Como bien señaló el historiador Francisco Adolfo von Hagen, el desorden al que llegó esa capitanía y la falta de respeto al donatario y gobernador fueron causas de que los indígenas se animaran a asaltarla varias veces y a exiliar a los mejores colonos. La capitanía de Espírito Santo, con tierras fértiles, excelente puerto y ríos navegables, permaneció sin desarrollo hasta hoy, y la población que no crece en un suelo cuyas selvas vírgenes casi no han sido abiertas. Así, la capitanía de Espírito Santo fue otra víctima del desorden que llevó a los indígenas a atacar, y ese fracaso resultó en la ruina total del donatario. La muerte de Vasco es retratada por la historiografía de Gabriel Soares de Souza de 1587. Que relata que al poblar esa capitanía, Vasco Fernández Coutinho gastó muchos cruzados, que adquirió en la India y vendió todo su patrimonio, y que terminó tan pobre que imploraba por platos de comida y mendigaba sin tener siquiera una sábana para abrigarse. Y su hijo del mismo nombre hoy vive en la misma capitanía tan necesitado que no tiene mucho más que un título de gobernador. La historiografía moderna tiende a revisar esa versión del siglo XVI sobre la muerte de Vasco, alegando que él no habría muerto en la miseria. Sin embargo, otro donatario cercano a él, Pero de Góis, también tuvo su territorio arrasado por nativos. Pero de Góis fue donatario de la capitanía de São Tomé, ubicada hoy en lo que sería el norte de Río de Janeiro. En su territorio inició una plantación de caña de azúcar traída de la capitanía de São Vicente, e incluso fundó una localidad a orillas de un río llamada Vila da Rainha. Pero tuvo que ir a Portugal para buscar herramientas para la construcción de ingenios, y al regresar encontró la capitanía abandonada debido a un conflicto con los goitacases y los puris, lo que hizo que su emprendimiento fracasara completamente. Así se concentraría en apoyar a Martim Afonso de Sousa en São Vicente. Pero López de Sousa era hermano del famoso donatario Martim Afonso de Sousa. Retuvo las capitanías de Itamaracá, actual Paraíba, Santo Amaro, Río de Janeiro, y Santana, sur de Brasil. En 1530 él acompañó a su hermano a fundar São Vicente. Y Pero López es famoso por escribir un libro llamado Diario de Navegación, en el que describe minuciosamente la mentalidad del siglo XVI, además del paso junto con Martim Afonso de Sousa por Río de Janeiro y por otras localidades, hasta que finalmente logró hacer prosperar la capitanía de su hermano. En 1532 decidió volver a Portugal y, en el viaje, capturó 2 naves francesas en Pernambuco, y así recibió aún más favores de Don Juan III. Sin embargo, López no ocupó sus tierras. De hecho, en vez de eso, él fue encargado de liderar una expedición a la India, donde moriría en un naufragio en la costa de Madagascar. Vemos así que los capitanes donatarios se lanzaron de lleno en emprendimientos que costaron más que una fortuna, costaron la propia vida. Hombres nobles que dejaron palacios y títulos para enfrentar un territorio hostil donde todo era extraño: el clima, la selva, el idioma y las enfermedades.
Algunos morirían en naufragios antes incluso de pisar estas tierras, otros serían destruidos por los propios colonos, otros a manos de los indígenas y otros, completamente arruinados, terminarían mendigando. En el papel ellos eran señores de territorios del tamaño de reinos, pero en realidad fueron empresarios que asumieron riesgos tan grandes que tuvieron que pagar con sus propias vidas. Personas que lo tenían todo y a la vez nada. ¿Conocías la historia de los donatarios que fracasaron? ¿Qué fue lo que más te sorprendió? Así que deja tu comentario ahora mismo para fortalecer nuestro trabajo. Y aprovecha para hacerte miembro ahora mismo aquí en el canal. Así podrás profundizar y conocer aún más la apasionante historia ibérica.